Título de esta enseñanza, si la pueden poner por favor, se llama ¿qué? Una opción. A lo largo de nuestra vida siempre tenemos opciones. A veces trazamos planes, pero siempre tenemos opciones. Y hoy quiero hablarte acerca del libro de Jueces. Entramos a leer un nuevo libro en este mes y vamos a leer el capítulo 2, una opción. Y yo te voy a decir la primera opción. Tu primera opción es: nunca debes de dejar a Dios a un lado de tu vida, de tus planes. Dice el capítulo 2, verso 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Imagínate, esa era la condición de Dios, ese era el pacto que Dios había hecho con el pueblo, que Dios no iba a prescindir de ese pacto a menos que el pueblo también no se inclinara por otros dioses. Pero dice aquí, con tal de que vosotros no hagáis pacto ¿qué? Con los moradores de esta tierra, dice, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros ¿qué? No habéis atendido a mi voz. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué hicieron esto? Ellos tenían opciones. Ellos tenían la opción de seguir al pie de la letra ese pacto en el cual habían acordado con Dios, o tenían otra opción, el tomar sus decisiones, el hacer su voluntad, el mezclarse y el pactar con los moradores de esa tierra en la que habían poseído, cuando Dios les había dicho, ¿saben qué? Tienen que derrumbar y tienen que destruir todo. Ellos tuvieron la opción. Y de cada uno de nosotros depende las opciones que nosotros elijamos correctamente. Tú tienes la opción cada domingo de venir o no venir a este lugar. Tú tienes la opción cada semana de asistir o no asistir a las células. Tú tienes una opción de venir o no venir a las reuniones, por ejemplo, de oración. Tú tienes las opciones de las circunstancias que estás pasando, de hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Siempre tenemos opciones. Repite conmigo, siempre tenemos opciones. Lo que sí te quiero decir, que nunca tomes como opción dejar a Dios. Nunca tomes como opción alejarte de la mano de Dios. Y por eso aquí el ángel decía, ¿por qué habéis hecho esto? Dice el verso 3, por tanto, yo también te digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán ¿qué? Tropezadero. A veces las opciones incorrectas que tomamos vienen a ser perjudiciales para cada uno de nosotros. No sé si te ha pasado en alguna vez de tu vida que dices, híjole, si hubiera elegido lo otro, no me estuviera pasando esto. ¿A cuánto les ha pasado? Y por eso es importante también que en cada decisión, repite conmigo, que en cada decisión tomes en cuenta a Dios. Tengas una palabra que rema, que te guíe, que te dé una directriz, que te dé un trazo por el camino que vas a andar. Porque debes entender que nuestro corazón siempre va a tender a tomar malas decisiones. Que necesitamos de guía, que necesitamos de dirección para siempre tomar incluso decisiones. Por eso, mira, siempre pide consejo. Hasta de lo que tengas duda, pide consejo. Así te puedes evitar muchos problemas allá afuera y ¿sabes qué? También dentro de la iglesia. Así que pide consejo en cada decisión que quieras tomar. Tómate un tiempo para orar. No tomes decisiones aceleradas, sino toma en cuenta a Dios. Dice el verso 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras,
Dice, a todos los hijos de Israel, dice, el pueblo alzó su voz y lloró. Dice, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. El verso 6 nos habla de la muerte de José. Dice el verso 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a la heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo, dice, de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice el verso 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, dice Etimnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Dice, y toda aquella generación, dice, también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. Pero dice aquí que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y así termina esta etapa del gobierno de Josué. Que mientras Josué dice en la Biblia que estuvo al frente, dice que toda esa generación sirvió a Dios, obedeció al pie de la letra a Dios. Y después de que Josué partió, dice, todos los ancianos que quedaron de esa generación sirvieron a Dios. Pero dice, después se levantó otra generación, que como dice aquí la palabra, que no conocía a Dios. Y hoy quiero darte un foco de alerta. Hay generaciones que se han levantado y que no conocen de Dios. Y es nuestra responsabilidad de transmitir el evangelio para las próximas generaciones. Por eso, desde hace mucho tiempo, yo ahora paso a los niños. No les digo, órale, váyanse de una vez abajo, sino que estén en la alabanza y que pasen aquí al frente para bendecirlos, para orar por ellos. Porque ellos son la próxima generación que debe conocer de Dios, que debe conocer quién es Dios. Si no, haremos un gran mal a esta ciudad si no compartimos a la siguiente generación lo que Dios ha hecho. Mira, yo me considero una generación pues que está intermedia, ¿no? De las personas que están más grandes y de los que están más jóvenes. Y a mí una vez me dijo un pastor que yo era como un puente, que mi ministerio era como un puente que unía generaciones. Y hay que acordarnos de que, como te decía, no es una opción olvidarnos de Dios. Tú tienes una opción de educar a tus hijos bajo la palabra de Dios, o tienes una opción de no hacerlo. ¿Qué opción vas a tomar? Porque créeme, a veces hay cosas que nosotros hacemos que a lo mejor no rendirán su fruto en el momento, pero con el paso de tiempo, mira, van a dar su fruto. ¿Conocen algún fruto que no dé, que se tarda para ver ese, pues valga la redundancia, ese fruto? ¿Cuánto tiempo se tarda el aguacate? ¿7 años? Desde que lo siembran, ¿ok? Imagínate 7 años. Por ejemplo, no sé, los limones, ¿cuánto tiempo un árbol de limones? El tamarindo, 30 años en dar fruto. ¿Qué más? ¿Qué otros frutos ustedes conocen? Pues hay árboles, hay frutos que tardan mucho tiempo en poder dar ese fruto, pero que a su tiempo correcto lo dan, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿qué pasa mira, si tú volteas a ver a tu derecha, ¿cómo ves el monte ahorita? Pues seco. Pero ¿sabes? Cuando viene un poco de lluvia, empieza a reverdecer. Y eso es lo que pasa con nuestras generaciones. Cuando nosotros empezamos a educar y a compartir la palabra, vamos a empezar a ver un fruto. Pero, ¿sabes? La enseñanza no se queda
allá abajo cada domingo. Lo que hacemos aquí en la iglesia cada domingo para bajar a los niños es una complementación de lo que tú haces en tu casa, de lo que tú enseñas día a día en tu hogar. Es como tú has escuchado esto de las escuelas, que la verdadera educación se recibe ¿en dónde? En casa. En la escuela simplemente van para aprender, para desarrollar un conocimiento. Y déjame decirte que aquí también es lo mismo, que la educación de la palabra tú la das en tu casa y que solamente aquí los domingos se complementa con lo que ellos aprenden. Pero ¿sabes a veces cuál es lo más alarmante? Que a veces los niños están aprendiendo, sí, aquí cada domingo, pero en las casas están aprendiendo otras cosas. Si hoy hiciéramos una encuesta y le empezáramos a preguntar a nuestros niños cómo están los hogares, qué cosas ellos ven dentro de sus casas, mira, nos sorprendería tantas cosas que serían quizá reveladas o que ellos ven dentro de sus hogares. Y sabes, es porque quizá estás tomando una opción equivocada. Y por eso se trata el título de esta charla como una opción. Tú siempre vas a tener opciones a lo largo de tu vida. Es más, cuando el profeta Elías iba a presentar este holocausto, iba a levantar ese altar para demostrar que el Dios verdadero era el Dios de Israel, él le dijo al pueblo, pues a ver, decídanse de una vez, pues ¿se quieren ir con los Baales o quieren estar bien con Dios? Y el pueblo, ¿sabes qué es lo que hizo? Tuvo dos opciones, pero de esas dos opciones no tomó ninguna, porque no tenían raíces, porque no tenían convicción, porque no conocían de Dios. Y por eso tuvo que pasar ese acontecimiento y después tú puedes ver al pueblo de Israel que ahora sí creyeron en Dios. Ahora sí estaban adorándolo, ahora sí estaban dispuestos a obedecerle. Y a veces nosotros esperamos esas circunstancias, esperamos a que pase un milagro, esperamos a que Dios nos libre de un acontecimiento para tener la opción de seguirlo. Y sabes, a mí me entristeció cuando leí esta parte de la palabra. Dice que toda aquella generación en el verso 10 también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabes? Este libro de la Biblia, el libro de Jueces, créeme que es uno de los más importantes. Porque cuando cada persona hacía lo que bien le parecía, Dios levantó personas claves para ayudar al pueblo de Israel. Así que tú no puedes decir que Dios no es bueno, que Dios no ayuda, porque Él siempre mandará su ayuda, aunque nosotros no lo podamos ver. Vamos a ver lo que dice el verso 11. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice, y sirvieron a los Baales. Dice el verso 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron ¿qué? A ir a Jehová. Verso 13 nuevamente nos dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos, dice, de robadores que los despojaron y los vendió, dice, en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Qué triste es cuando las cosas a lo mejor no nos estén saliendo. Que tú tengas una expectativa de decir, pues no, vamos a hacer esto, lo otro, y que las cosas no te salgan, y que en ti empiece a venir desánimo, angustia, temor. Y dice aquí la palabra en el verso 14 al final, que ellos ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Dice, por donde quiera que salían,
La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Dios había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron ¿qué? Gran aflicción. Dice el verso 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero fíjate también el verso 17, cómo somos de gachos cada uno de nosotros. Dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Dice que ellos, ¿qué? Ellos no hicieron así. Fíjate lo que dice el verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido ¿qué? A misericordia. Esta es la palabra que yo quiero que te lleves en este día. Que Jehová, incluso al ver rebeldía, al ver que nosotros tomamos opciones contrarias, Jehová, nuestro Dios, siempre es llevado ¿qué? A misericordia. Esta palabra es muy impresionante. Te hago una pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a perdonar constantemente a una persona que te falla todos los días? A ver quién dice sí, quién dice no. Cuesta trabajo, ¿sí o no? O es más, levanten la mano, ¿a cuántos de ustedes les han fallado? Hasta le hacen así, ya. Y ya una ya, no, sí, pastor, es que sí, cuidado. A todos nos han fallado, ¿sí o no? ¿Y a poco no cuesta mucho perdonar? Cuando llega la hora del perdón, ¿qué dices? Hasta te revuelcan, te tuerces. No, ¿por qué? Pero fíjate, la palabra de Dios nos dice en el verso 18, dice que cuando Dios levantaba un juez, en todo el tiempo de vida de ese juez, al pueblo le iba bien y eran libertados. Dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Ahí tú puedes entender algo, que Dios sí escucha un clamor. Cuando tú clamas, cuando tú, como dice aquí, gimes con desesperación, con angustia, créeme que Él te escucha. Y yo sé que quizá muchos han llegado a ese punto de oración, porque el clamor, la intercesión, son niveles de oración. Y mira, Dios sí nos escucha. Pero a veces nosotros nos resistimos tanto, pero Dios es llevado a misericordia. Dice el verso 19, mas acontecía que al morir el juez, ¿qué pasaba? Híjole. Por eso te digo algo. ¿Te das cuenta que a veces incluso nuestra vida espiritual depende de las personas? Cuando no debería ser así. ¿Cuánto desánimo a veces causa cuando una persona falla, cuando una persona se aleja? Causa tristeza, causa desánimo, ¿sí o no? Y nos parecemos inconscientemente al pueblo. Dice que cuando moría el juez, dice, ellos ¿qué? Volvían, pero para atrás. Dice, y se corrompían. Híjole, esta palabra es muy fuerte. Dice, más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Dice, y no se apartaban de sus obras, ni de qué, su obstinado camino. Imagínate este tiempo de los jueces, era un tiempo muy feo,
Imagínate cómo describe la Biblia, dice la última parte, ni de su obstinado ¿qué? Camino. O sea, la Biblia describía esta generación que no conoció a Dios como una generación muy difícil de tratar. Dice el verso 20, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Dice, para cobrar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. O sea, el pueblo tuvo una opción de obedecer a Dios o de dejar con vida a estas naciones que les iban a causar un tormento y un tropezadero. El pueblo de Israel tuvo una opción. Tuvo dos opciones, obedecer a Dios o dejar que en su propia experiencia, en su propio sentir, ellos hicieran lo que bien les parecía. Y vamos ahora a leer el libro de Hechos también. Hoy vimos una parte muy importante en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Mira, los discípulos de Jesús tuvieron opciones también. Una opción era pues predicar el evangelio que a ellos les parecería bien que la gente escuchara, o la opción de predicar el evangelio tal y como se los dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice, vamos a leer Hechos capítulo 16. Vamos a leer el verso 11. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa y ahí posen. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos que adivinando. ¿Sabes? Este tipo de cosas, la hechicería, la brujería, tienen su efecto. ¿Y sabes qué? Funciona. Y mucha gente cree que porque están recibiendo un beneficio al hacer este tipo de cosas, su alma, su vida, su espíritu va a tener la opción de ser libre. Pero ¿sabes qué? Todo ese tipo de cosas, cuando una persona consulta, traen como consecuencia que puedas vender tu alma. Todo ese tipo de cosas siempre pide algo a cambio en lo oculto. Y al contrario de Dios, Dios te da todo, mira, de una manera gratuita. Solamente Él te pide que creas. Él te pide que tú tengas tan solo como un granito de mostaza de fe para que Él pueda venir a tu vida y a tu corazón. Y Dios te da la opción, mira, tú puedes tomar la decisión que creas más conveniente en tu vida. En un principio, Dios creó toda la creación y dio una ordenanza. Le dijo al hombre y a la mujer, ¿sabes qué? De todo árbol ustedes pueden comer. Pero le dijo que menos del árbol que
del conocimiento del bien y del mal. Y la Biblia dice que la serpiente era astuta, y aquí nosotros debemos entender que hay muchas personas que te quieren ver alejado del camino de Dios. Así te lo digo, hay muchas personas que te quieren ver alejado del camino de Dios. Y van a hacer lo que sea para desanimarte, van a hacer lo que sea para alejarte, van a hacer lo que sea para que tú no estés cumpliendo el propósito de Dios. Pero tú tienes una opción de seguir firme o de claudicar. Y vemos que esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dice que la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice el verso 17, acompáñenme, dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, dice, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies, ¿qué? En el cepo. Fíjense, aquí se vuelve más interesante esta historia. Dice, pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Orando. Y por eso la Biblia nos dice y nos aconseja, deben de orar que sin cesar. Repite conmigo, orar sin cesar. Dile a la persona que está a tu lado, debes orar sin cesar. Dice el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos ¿qué? Oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos ¿qué? Se soltaron. Fíjate, aquí Pablo y Silas tenían una opción de decir, pues ya se rompieron las cadenas, se abrió la prisión, vámonos, pelémonos. Ellos tenían esa opción. Y fíjense lo que pasa después. Dice el verso 27, despertando el carcelero, imagínate qué sueño de este carcelero, ¿no? Que tembló y no sintió. Así están unos, ¿verdad? Bien dormidos. Espero que no sea nuestro caso. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Imagínate que tú hubieras sido el carcelero, que se te hubiera escapado el Chapo y quién sabe cuántos más. ¿Cómo te sentirías? Ay, Dios mío. Dice que fue tanta la angustia de este hombre que se quería suicidar. ¿Sí o no? Dice el verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. ¿Qué dice después? Pues todos estamos aquí. Pablo tomó una opción. Él hubiera dicho, amén, aleluya, Dios me abrió esta puerta de libertad, vámonos para afuera. ¿Pero qué él hizo? Vamos a respetar. Vamos a hacer las cosas bien como se deben de hacer. Y dice el verso 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Imagínate lo que el testimonio de una persona puede hacer. Yo te animo a que tu testimonio
pueda influir en la gente de allá afuera. Tenemos nuevamente que cuidar nuestro testimonio. Mira, yo me encontraba ahí en el centro joyero y me dicen, pues creo que alguien que va contigo es bien mal hablada. Yo digo, pues dime quién para que sepa y la corrija. Dice, no, no te voy a decir. Pero imagínate. Tenemos que dar un testimonio. Tú tienes la opción de aquí verte santo, ay, aleluya, te amamos, Señor. Pero allá afuera tienes la opción de ser luz o de ser tinieblas. ¿Qué opción vas a tomar en este día? ¿Sabes? Tienes varias opciones. Debes de tomar la correcta. ¿Sabes? El apóstol Pablo y Silas optaron la opción de hacer lo correcto. Amén. Repite conmigo, voy a hacer lo correcto. Dice, es que es impactante, dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y aquí viene este versículo que todos conocemos y que a veces decimos, no, yo creo en este versículo y voy a orar, el verso 31 si lo ponen, y no, yo sí creo. Y a ver cómo dice Hechos capítulo 16 y dice el verso 31, que yo, Señor, creo en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué pasó para que pudiera ser salvo él y su casa? Ver el testimonio primero. Y a veces oramos, decir, no, yo sí creo que mi casa se va a salvar. Pero ¿cómo está tu testimonio? Digan conmigo, ouch. Y esa es la realidad de esta historia, que el testimonio del apóstol abrió una puerta para la salvación de una familia. Dice la palabra de Dios, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con toda su familia. Qué impresionante esta historia. Y yo te quiero compartir esto. Quizá era un tiempo para que los apóstoles vieran una dificultad. Ellos fueron encarcelados y quizá ellos pudieron haberse sentido desanimados, pero ellos ya tenían esa mentalidad de que habían recibido una promesa y que esa promesa, ese legado que ellos tenían que hacer era predicar el evangelio, era predicar de Jesús, era anunciarlo en todas partes. Y cuando nosotros estamos anunciando el evangelio, tenemos un respaldo de Dios. Y milagros suceden. La gente empieza a ver a Jesús por medio de la predicación, por medio de lo que nosotros hacemos. Dice aquí la palabra de Dios, imagínate, ellos estaban heridos porque los golpearon. O sea, hubo azotes en su vida y a lo mejor tú también has tenido azotes en la vida, has tenido pruebas, has tenido dificultades. Pero ¿qué has hecho con ese tipo de pruebas? ¿Te has venido para abajo o has seguido firme para seguir en el llamado del Señor? Yo te animo a que tú sigas firme en el llamado y en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y sabes, para eso estamos aquí en la iglesia. Que si estás pasando por una prueba, que digas, ayúdenme a orar o que le digas a una persona, ¿sabes qué? Estoy pasando esto, ora por mí. Para motivarnos, para animarnos, para levantarnos. Hay muchas personas que quizá no hayan venido en este tiempo. ¿Qué están pasando esas personas? Yo no me puedo multiplicar en 20 pastores para estar visitando todas las casas. Ustedes me tienen que apoyar. Porque esa es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado. Repite conmigo, ese es mi llamado. Anunciar el evangelio. Dile a la persona que está a tu lado, ese es nuestro llamado, anunciar el evangelio. Y por eso la palabra dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso en esta mañana a él. Y fíjate lo impresionante de esta historia. La persona que estaba encargada de la cárcel era la persona
que les estaba lavando las heridas al apóstol. A veces las personas que menos te imaginas son las que te van a ayudar en tu vida ministerial o también en alguna circunstancia en la vida. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué? Porque creyeron en el mensaje del evangelio. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿qué? En Dios. Nosotros debemos alegrarnos cuando una persona decide creerle a Dios. Así como cuando la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona confiesa el nombre de Jesús como Salvador, nosotros también tenemos que alegrarnos. Por eso la importancia de cuidar a aquellos que tienen poco tiempo en el camino de la fe. Dice la palabra de Dios, el verso 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que los suelte, así que ahora salgan y vayan en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. Dice, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, dice, los consolaron. ¿Y qué? Y se fueron. ¿Sabes? A veces también necesitamos recibir consolación. Necesitamos recibir ánimo. Porque a veces siempre hay puras malas noticias, ¿sí o no? A lo mejor llegas a tu trabajo, una mala noticia. Llegas a tu casa, una mala noticia. Este lugar debe ser un refugio para cada uno de nosotros. Que cuando tú veas a alguien lo saludes con alegría, con un abrazo. Por eso está esto que hacemos después de la alabanza. ¿Sabes qué? Saluda a una persona, dile bienvenido, bienvenida. Y dile a la persona que está a tu lado, amigo, amiga, tú eres importante. Todos ustedes son importantes. Repite conmigo, somos importantes. Somos importantes. Y sabes, estas eran de las primeras misiones que se encontraron los apóstoles. Mucha oposición. Yo compartí en una célula que cuando tú quieres conquistar algo, te vas a encontrar con mucha oposición. Cuando tú quieres cambiar tu vida, te vas a encontrar mucha oposición. Cuando quieras hacer lo correcto, te vas a encontrar mucha oposición. Pero Dios te dice en este día que tú debes perseverar, debes seguir adelante. La Biblia dice más atrás, en capítulos atrás, que en el primer viaje misionero de Pedro, dice que también se encontró una oposición y que a veces los apóstoles eran agredidos físicamente. Algunas veces fueron apedreados, encarcelados, golpeados, difamados. Pero mira, ellos siempre se animaban entre ellos y salían, mira, bien apedreados, bien moreteados, pero bien gozosos, diciendo, pues mira, cumplimos nuestra misión y nos vamos a otra ciudad a predicar el evangelio, nos vamos a otro poblado a predicar del evangelio, porque, ¿sabes? Ellos tenían una pasión para predicar la palabra de Dios. Porque ellos entendían que el evangelio significa buenas nuevas. Y como les decía la prédica pasada, que en uno de los puntos, el por qué importante la resurrección de Jesús es porque el evangelio trae una esperanza viva a las personas. Por ejemplo, si hay una persona que está diagnosticada con una enfermedad quizá terminal y va con el doctor le va a decir, ¿qué le va a decir? Te quedan tantas semanas de vida. ¿Y crees que eso le va a dar esperanza a esa persona? Pero una persona puede tener una esperanza de vida cuando tú le puedes decir, ¿sabes qué? Dios te puede sanar.
Ya depende de la voluntad de Dios, si lo hace o no lo hace, pero hay un mensaje y una esperanza viva que tú le puedes decir, ¿sabes qué? Dios te puede sanar. Por eso yo te invito a que te pongas de pie en esta tarde y que tú entiendas que tú tienes una opción. ¿Qué opción vas a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar en este tiempo? Tienes la opción de seguir perseverando o claudicar. Tienes la opción de levantarte o quedarte derrotado. Tienes la opción de disciplinarte o de ser inconstante. En cada aspecto de nuestra vida tenemos una opción. Repite conmigo, yo tengo una opción. Simplemente este mensaje y todo lo que te leí es para que tú puedas tomar la mejor opción. Amén. Así que donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos por un momento y empieza a reflexionar lo que vimos en esta mañana. Y empieza a orar. Dile, Señor, creo que yo he tomado opciones equivocadas, pero hoy quiero tomar nuevamente la mejor opción de estar en tu camino, de estar en tu presencia, Señor, de poner mi mirada en el autor y en el consumador de la fe, que es Jesucristo. ¿Sabes? A mí me entristecía cuando yo leía esa parte del libro de Jueces, como hubo una generación que no conoció de Dios. Y como iglesia tenemos una opción, dos opciones: de dejar que las generaciones se sigan alejando, se sigan perdiendo, y que con el dolor de nuestro corazón veamos adictos a las drogas, al alcohol. Veamos cómo esa generación, el enemigo la tiene oprimida, la tiene aprisionada, la tiene sin esperanza. O tenemos la opción de orar y pedirle a Dios que nos dé gracia. Que nos dé gracia para tocar el corazón del pueblo en este tiempo. Así que levanta tus manos en esta mañana y dile, Señor, Espíritu Santo, revélame este mensaje. Pon en mí una carga, Señor. Una carga por tu familia. Una carga por tu vecindario. Una carga por la iglesia. Una carga por un joven, por una alma que está perdida. Dile, Señor, ayúdame. Dile, Padre, no quiero ver mis generaciones perdidas. No quiero ver, Señor, esta ciudad alejada de ti. Levanta tus manos hacia el cielo. Dile, Padre, aquí estoy. Hoy yo quiero tomar la opción de obedecerte a ti, de seguirte a ti, Señor. Ministra mi vida. Habla mi corazón una vez más. Dile, Señor, aquí estoy, Señor, una vez más. Quizá he venido tantas veces delante de ti, pero aquí estoy una vez más, reconociendo que te necesito, reconociendo, Señor, que yo quiero tomar esa opción de seguirte a ti, de confiar en ti, de obedecerte a ti, Señor. Y que tú pongas orden, que tú traigas tranquilidad, que tú, Señor, acomodes todas las cosas. Y hoy vas a empezar por esas situaciones en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Dile, Señor, hoy yo tomo la opción de hacer lo correcto. Dile, Padre, yo quiero obedecerte a ti. Y sin importar, a lo mejor estás pasando una prueba, una dificultad, un quebranto. Sabes, yo te animo a que tú pongas tu esperanza en Dios. Acabamos de leer el libro de Job, en cómo Dios le restituyó todo lo que el enemigo le quiso quitar. Le quiso quitar su alegría, el gozo, sus bienes. Pero ¿sabes qué? Job creyó de todo corazón nuevamente a Dios. Y ¿sabes qué? Dios no lo defraudó. Dios le regresó, le devolvió aún más de lo que el enemigo le había quitado. Y yo sé que a veces las pruebas son fuertes. El desánimo está presente, la angustia, el temor.
Los problemas quizá agobian, pero ¿sabes qué? Hoy yo deseo con todo mi corazón que tú puedas experimentar esa libertad que experimentó el apóstol Pablo. Que hoy en el nombre de Jesús toda esa prisión pueda abrirse. Que todo aquello que te tenía quizá atado pueda soltarte en el nombre de Jesús. Y dile: Padre, hoy, Señor, hoy yo clamo al poder de tu sangre, Señor, esa sangre que trae redención. Y dile: Señor Jesucristo, hoy decido creer nuevamente en ti con todo mi corazón. Dile: Señor, yo creo que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, que tú viniste a este mundo, Señor, a morir por mí, pero también a resucitar, Señor, por mí, para que tú me ayudes en cada angustia, en cada enfermedad, en cada prueba, Señor, porque ahora yo no estoy solo, sino yo vengo, Padre, en tu nombre, y en tu nombre, Señor, milagros pueden suceder, porque tu nombre, Señor, es un nombre sobre todo nombre, un nombre, Señor, que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas de este mundo. Padre, dile, levanta tus manos ahí, dile: Señor, no me abandones, Señor. Dile ahí con todo tu corazón: Señor, que tu Espíritu Santo, que tu santa presencia no se vaya de mí. Dile: Señor, hoy yo te ruego que tu Espíritu Santo se quede conmigo. Dile: yo no me quiero alejar de ti, yo no me quiero, Señor, avergonzar de ti. Al contrario, Padre, yo quiero acercarme más, yo quiero conocerte más, yo quiero aprender más de ti, Señor. Dile: Padre, dame hambre, dame sed por tu presencia, dame hambre por ti, Señor. Dile: Padre, enamórame una vez más. Dile: Señor, ten un encuentro personal otra vez conmigo, Señor. Revélame una vez más quién eres tú. Dile: Padre, yo quiero seguir afirmándome, quiero seguir, Señor, creciendo, quiero madurar espiritualmente, quiero, Señor, ser de bendición para familias, para mis amigos, para mis vecinos, para esta ciudad. Señor, levántanos, levántanos. Y ahí levanta tus brazos hacia lo alto y dile: Señor, levántanos, levántanos, Señor, como iglesia. Pon esa carga, Señor, en nosotros por las almas. Si tú has sido indiferente, dile: Señor, vuélveme una vez más a la compasión. Que pueda haber, Señor, con compasión a las personas. Que aquel que tenga necesidad, Señor, yo sea movido a misericordia. Así, Señor, como a pesar del pueblo de Israel, era esa generación que no te conocía y se olvidaba de ti, Señor, tú eras llevado a misericordia. Dile: Señor, llévame a misericordia una vez más, para que yo pueda, Señor, hablarle a muchos corazones, tocar muchos corazones, Señor, y que yo pueda cumplir el propósito, Señor, por el cual tú me has llamado. Padre, en esta tarde, Señor, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Creemos, Señor, que tú eres nuestra mejor opción. Y ahí dile ahí: Señor, tú eres mi mejor opción. Yo me quedo contigo. Padre, haz que esta palabra, Señor, el Espíritu Santo, Señor, la deposite en buena tierra. Yo creo, Señor, que cada miembro de esta iglesia es una tierra buena, Señor, para que la palabra sea sembrada. Yo creo, Señor, que hay corazones, Señor, que tienen hambre de ti, y que esta palabra, Señor, el Espíritu Santo, la hará viva en cada uno de ellos. Padre, te pedimos por esta semana, Señor, por este mes, que tú tomes el control de toda situación familiar, laboral, espiritual, Señor, y que tú nos ayudes, Padre. Queremos ver tu respaldo, queremos ver, Señor, tu presencia sobre cada uno de nosotros. Háblanos, ministranos, Señor, corrígenos con tu palabra, y que tu palabra, Señor, sea esa lámpara en nuestros pies, que trae dirección a nuestro camino, que lumbrera, Señor, nuestro camino. Padre, yo te pido por cada miembro de la iglesia, Señor, que sea levantado, que si algunos han entrado en desánimo, Señor, sean levantados, que si algunos están pasando por pruebas, por dificultades, Señor, que tú puedas ayudarles, Señor. Levanta al miembro más pequeño hasta el más grande, Señor, con tu poder.
Tu palabra dice 7 veces cae el justo, pero de esas 7 se levanta, Señor. Hoy decidimos más que nunca confiar en ti. Hoy decidimos, Señor, más que nunca creer en ti, Señor, y creer en tu palabra, que es la verdad. Padre, hacemos esa oración que tú hiciste por tus discípulos también, en la cual le decías al Padre, Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en esa verdad, Señor. Que cada vez que vayamos a la palabra, Señor, esa palabra nos esté santificando, nos esté corrigiendo, nos esté direccionando, nos esté haciendo, Señor, hombres y mujeres conforme a tu corazón. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Empieza a dar gracias a Dios en esta tarde. Dale gracias a Dios. Eleva tu voz ahí. Dale gracias. Empieza a dar gracias a Dios. Dile gracias, Señor, porque yo soy tierra buena, porque tú vas a hacer una obra especial, porque tú nos vas a levantar, porque tú tienes todo bajo control, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros. Tú eres nuestro Dios y tú vas como un poderoso gigante en medio de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú vas a hacer algo especial en esta semana, Señor. Tú empezarás a tocar las vidas. La palabra, Señor, abrirá los corazones, Señor. Y tú, Padre, te manifestarás de una manera especial. Así te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dáselo fuerte a Él.